Ahí está, en estos días, bueno, nosotros en un programa hablamos el mismo día en que el huracán Otto estaba ya en territorio, tocaba el territorio Costarricense. costarricense. Hablamos algo, pero desde luego todo era especulación en el fondo porque no teníamos idea de cómo iba a ser cómo iban a ocurrir las cosas. Estábamos con miedo. El Valle Central teníamos Y la con noción, sorpresa de lo que podía pasar. claro, no había manera de predecir nada, a menos que fuéramos especialistas y no lo somos. Entonces dijimos algunas cosas. Bueno, ya pasó y el resultado pues fue un poco, bastante peor de lo que habríamos deseado. Nosotros habíamos expresado, junto con, como lo hicieron las autoridades, el deseo de que no se perdiera una sola vida humana y de que los daños materiales fueran moderados, pero no fue así del todo. Hubo, ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Y ahora llega el momento de repasar lo que ocurrió y pensar que tenemos que estar muy seguros de que esta situación no se va a repetir pronto, pero sí estamos seguros de que se va a repetir, porque si recordamos bien, entre este episodio y el huracán llamado Juana hubo que 20 años, Un poquito más, tal vez. bueno, 20 y pico años. Pero en las anales costarricenses estaba difuso el asunto, pero puede ser a mediados o a fines del siglo XIX que un huracán pasó por Costa Rica. He oído versiones diferentes. Una lo pone a mediados del siglo XIX y otra a fines más bien del siglo XIX. Alguien me hablaba de 130 años, de hace 130 años, no sé cuán real será eso, pero eso significaría que podría estarse acelerando. Yo oí decir porque no tenía ese dato en mi cabeza, de que alrededor de 1851, en época de Juan Rafael Mora, sucedió un huracán. Pero en esa época nosotros teníamos 100.000 habitantes. Sí. Tal vez en el 51 debíamos haber andado más bien en los 90.000. Exacto, sí, sí. Pero era y casi toda concentrada en el Valle Central, de manera que, y la incomunicación que había de vías en el país, era muy difícil tener idea o visión de lo que podía haber acontecido en repercusiones un huracán de eso, si tenía la misma magnitud de este. Porque, veía, huracanes y huracanes Sí, sí, pueden haber, y a medida que se han ido conociendo y estudiando más, se han ido precisando también los tipos y la violencia, y por la velocidad del viento y por los impactos, y a veces no es solo por el efecto atmosférico, sino por el efecto destructor que tiene, que los califican. Entonces hay una gran cantidad de elementos que se mezclan. En esa época, lamentablemente, no hay una información visible. Y yo recuerdo, porque he visto periódicos de la época, y he tratado de recordar eso porque oí la noticia de que en ese año había sucedido uno, y no tengo fresca la información de esa situación. Pero sí hay algo que es importante, es que en Costa Rica ha habido un registro muy fino de temblores y terremotos desde la colonia. Y si ha habido registro de temblores y terremotos desde la época colonial, antes de la independencia, probablemente en esos mismos registros debe haber algo también referido a huracanes y ese tipo de cosas, pero no es relevante, no ha sido relevante en la conciencia, en el conocimiento, en la cultura general. sí, ¿Verdad? claro. Sabemos, porque a propósito también de los terremotos y temblores, se tomaron medidas importantes en el país desde la época de Braulio Carrillo, después con el terremoto de Cartago, y ahí en adelante se han ido mejorando, digamos, los controles sísmicos del país,
y eso evita que un temblor de intensidad 5 puntos y resto en Costa Rica hoy sea un terremoto para nosotros, pero un temblor de la misma intensidad en Italia acaba de ser terremoto terrible. Exacto, sí, entonces claro, se producen situaciones de esta naturaleza que alteran, pero eso gracias al control, pero en huracanes no teníamos esa experiencia, y menos en un huracán que termina cruzando el territorio nacional, porque se creía que solo iba a llegar ahí a la Punta Calero y se iba para arriba. Claro, es que el Juana no cruzó el territorio nacional, ni mucho menos. Los mapas que aparecieron al principio. Buenos días. Pase, señor, lo invitamos a formar parte de esta mesa. Llegó el café muy tarde, buenos días. ¿Me pasó algo de lo que le pasó? No, ya sabemos. Me dio una matada, todo el hombro hecho una... ¿Te golpeas? Pierna. Ah, caramba. ¡Ay, fue! ¿Grabaste? Muy bien. Entonces, Estoy de acuerdo con usted. entonces los huracanes de esta naturaleza ahí sorprenden y provocan, digamos, desastres que no estaban pensados en un momento determinado a atender, porque uno estaba pensando que iban a ser ciertas regiones, pero no otras, ¿verdad? Esta vez las oraciones no surtieron el efecto que surtieron con Juana. No, pero es que me tocó esta mañana hablar con alguien que resultó ser un veterano de las catástrofes, de asistencia en catástrofes ocurridas en Haití, Honduras, Guatemala, México. Sí, es un costarricense que formaba parte de un grupo de estos que... Y me contó algunas cosas de las deficiencias de eso hace unos años, en que incluso algunas veces lo mandaron sin nada para el autosostenimiento y cosas de ese tipo, pero él fue el que me contaba tener noticias de que que hace 130 años hubo un huracán que asoló Costa Rica. Es lo que me contó que había estado en Cuba, pero no con motivo de un huracán, sino porque fue a un curso con 8 costarricenses, incluido él, fueron a un curso sobre... Que Cuba sí tiene experiencia claro, para atender ese claro, tipo de emergencias. Todos los países sí, claro, dice que bueno, el curso le pareció muy bien y que fue muy aleccionador, pero que en Costa Rica eso no es frecuente, se habían olvidado del asunto ellos. Y entonces ahora están pensando en revivir eso, porque bueno, hay que recoger la experiencia cuando todavía están ahí vivos los 8 para volver a... Y ese es el punto al que yo quería llegar. Bueno, ahora sí, yo creo que... La dimensión de los huracanes es una cosa impresionante, porque uno de mis hijos estudió y vivió en Luisiana y trabaja allá también. Y ahora vive aquí transitoriamente, está aquí y allá. ¿Por qué conocí yo? Muy serio. Lautaro, a Tupac. Ah, sí. Y en este día del huracán, cuando viene el huracán, él sale con su familia para Colombia a tener un asunto allá, y yo lo llamo y le digo, mira, está pasando esto del huracán y esto, y me dice, yo sí sé lo que son huracanes, porque me ha tocado vivir allá en la Luisiana, eso no tiene pinta de huracán. Bueno, se ha sorprendido verdaderamente el impacto. Claro. Sí. No, claro. Una hija mía que vivía un tiempo allá, yo la visité, la casa donde ella vivía, desapareció, pero ella ya no estaba ahí. Bueno, ahí en la Luisiana, en New Orleans, cuando se rompió el dique, yo tenía una tía ahí, mi madrina, que el agua le llegó a 1 centímetro así de que le empezara a penetrar a la casa.
porque ella estaba en un barrio que estaba ligeramente levantadito, nada más, pero yo vi después, yo estuve ahí cerca, poco tiempo después, los niveles de agua que habían llegado eran hasta de 3 y 4 metros, tapando casas completas. Es que eso de... Y mi tía fue pasó... una cosa horrorosa. Mi tía pasó ahí casi una semana encerrada sola. Ese hijo mío entró en una barquita, entró en un bote a sacarla. Ah, no, fue una cosa terrible. No, casi 5, fue 4 y pico, y creyeron que iba a bajar y subió más. No, por eso, pero en el caso de ella, 1 centímetro así, le llegó el agua para meterse a la casa. No, en el caso nuestro, la experiencia en ese terreno, pues ahí está, ¿verdad? Mucho gusto verla, muchas gracias. Claro, Hay que apechugar con esa inexperiencia y reponerse, porque ya no es cuestión de seguir pensando en que unas semanas antes ahí o unos días ahí antes es se un puede. fenómeno geográfico. Incluso se han Uno puesto... pensó que el huracán podía cruzar. Nosotros entró recto, y al final, y ahí el mapa de Costa Rica hacía así, se va hacia arriba, esa parte donde pegó. Sí. Y el huracán no tenía semáforo ahí para cruzar, ni nada. Siguió recto y salió. Pero puso en evidencia también, a pesar del papel importante del gobierno y de la Comisión Nacional de Emergencias, debilidades de organización en atención. Entre otras, haber puesto, digamos, al frente de eso personas que tuvieran capacidad de decisión para resolver problemas en las regiones. En las municipalidades. En las regiones, ¿verdad? Porque el presidente actuando como gran comandante en jefe aquí en San José no era suficiente, se requería gente que estuviera tomando decisiones en los lugares donde estaban los sitios de afectación más importantes, y creo que esto se ha ido asimilando ya como experiencia. Yo me acordaba de una conferencia que nos dieron una vez que estuvimos un grupo de centroamericanos en Suecia hablando de temas de seguridad militar, pero desde luego el curso estaba adscrito a un instituto que más bien lucha por el desarme, el CIPRI. El militar sueco que dio la conferencia explicaba pues, las cuestiones básicas de cómo se maneja la seguridad en Suecia, pero el énfasis lo ponía en la participación sueca en los cascos azules y ese tipo de cosas. Pero lo que más recuerdo, con más sorpresa recibí fue esto. Decía él que en Suecia está prevista la seguridad, el sistema militar está organizado con previsión a una invasión extranjera. Ellos dicen, de aquí a allá, una invasión extranjera. Y que existe en esa organización un esquema básico de resistencia que depende de depósitos de armas en las circunscripciones administrativas del país. Yo no recuerdo cómo se llaman los alcaldes y burgomaestres, pero los alcaldes tienen la llave de esos depósitos de armas. Igual que en Suiza. Sí, pero y claro, había unos diputados salvadoreños que se volvían a ver como decían, ¿de quién se le ocurre? Lo que hubieran deseado. Sí, claro. Después, igual reaccionaron cuando el señor explicó que él, un alto militar de las Fuerzas Armadas suecas, no podía andar en la calle en Estocolmo armado, porque lo detenían. Sí, claro. Oíme, cuando el huracán Juana, el que organizó muy bien, personalmente, fue Jorge Manuel Dengo. Se metió duro. Es cierto. Sí, es una organización ejemplar que todo el mundo después lo reconoció. Aquí faltó la experiencia. Jorge Manuel le había pasado como 5 huracanes, ¿verdad? Que él lo contaba. Entonces él tenía la experiencia, el expertise. A lo que yo iba es que quizás ahora
debe pensarse en que para estas previsiones ya de catástrofes, las municipalidades deben jugar un papel muchísimo más importante, es decir, con más poder. Y desarrollar dentro de la municipalidad personal especializado para Exacto. eso, o un departamento especializado que debe empezar a coordinar con distritos y con todo. Sí, claro. Sí, porque incluso uno se Eso, pone- estamos jugando de posfetas, ¿verdad? No, sí, No, pero es la experiencia de lo Sí, que claro. estamos viendo. No, claro, claro. porque es muy fácil ahora empezar a politiquear y decir que fulano tiene la culpa. Las cosas no podían ser de otra manera porque la experiencia no la teníamos, nunca habíamos estado sometidos a esa experiencia, ese es el problema. Es como cuando nos agarró la ceniza del Irazú. Sí. ¿Quién estaba preparado para eso? No. Nadie. Ahora, el problema es que después hay que tener, acumular esa experiencia. Lo mismo lo de Taras. Exacto. Cuando sucede la tragedia de fue Taras, una tampoco barbaridad. nadie estaba preparado para Sí. el deslave que hubo ahí. Ahora sí, con esta situación y esa laguna que hay ahí a punto de desprenderse sobre una montaña que puede producir una tragedia similar, hay ya visión, hay control, hay Exacto. Sí, no sé. determinación para ver por dónde va a ir eso y están sacando a la gente. Claro, Eso- que puede ser afectada. Pero bueno, esas son las cosas que deben quedar como bien establecidas para que el futuro nos encuentre preparados siempre para lo peor, pero es mejor. Ojalá que por aprender lo de los huracanes no se nos olvide lo de los terremotos, ¿verdad? No, claro. Porque esa es otra preparación diferente. Fíjate lo que le pasó a aquellos pobres viejos en Sí, el pero si en hotel, medio de ¿no? este huracán hubo un temblor fuertísimo Sí. en El Salvador. Sí. No, Yo pero- lo sentí. Sí, En la claro, casa yo lo sentí. Claro que se sintió. yo creo que pero yo fue Yo en el estaba mar. trabajando ahí cuando sentí que se movió el tuve piso la un rato. impresión. Y acaba de temblar. Sí. Después oí que había sucedido el terremoto. Pero de- es que no de fue en El Salvador, fue al frente de El Salvador. Bueno. Lo sintieron en Salvador y en Nicaragua, pero intrascendente, no fue nada del otro mundo. No, pero esa Pero- fue una combinación de un temblor ahí fuerte que llegó hasta aquí con Ay. un huracán. Es decir, esto ya era una cosa pa- de no, no. zarandeo. Claro. Por claro. todos lados. Sí. Sí, claro. Por el norte y por el sur. Qué bien Eso- se ha portado Panamá, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y con esto del huracán, de los que más han ayudado, Ah. mandando aviones, Sí. helicópteros. Sí, una actitud, ¿verdad? Colombia me parece que también Pero todavía contribuyó. no han llegado los de Colombia. Pero Colombia ya ofreció. Sí, Sí. sí. En eso. Y Trump hay una- dijo que él no ayudaba a los latinos. No. Mentira. No, sí, es un comentario que no tiene nada que ver. Esto de los terremotos, a veces uno dice, la gente sí que es irresponsable. Hay un blog, aparentemente como bien armado, que publica videos y cosas sobre la historia, el clima, cosas. Pero ahí alguien reprodujo uno sobre un terremoto en la región de Yellowstone. Ajá, puchica. No, pero espérate, No, claro, eso es lo que yo dije. Claro. Entonces, tradujeron earthquake por terremoto. Es una predicción. No, Era un temblor Sí, 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 temblor, temblor, ok. sí. de 2,7 en escala. Entonces Claro. alarmista, y algunas personas preguntando en las redes qué iba a pasar. Entonces de ahí yo me fui y me metí a buscar. Resulta que en esa región, temblores de esa magnitud, dispersos en toda la región, ocurren un promedio de 150 al año. Claro. Bueno, Nosotros tenemos eso diariamente. No, por Tú eso. sabes. Pero en esa región concreta, de esa magnitud, ¿verdad? Sí, sí, Alrededor de de esa dos. magnitud, Sí, sí, de claro. 2,5 a 3, ¿verdad?
150 al año, es decir, Oíme, uno tú sabes cada que 2 días. cuando yo viví en El Salvador, Pero eso es una, con toda la expresión que eso significa, lo tico una cuecha para nosotros. pues, claro, pero fíjate que cuando yo viví en El Salvador, recién llegado, como a los 3 meses, un día, y se oye, allá se oye, y llegué yo a la oficina, a la ODECA, y muy alarmado, le dije, me encontré a Alfonso Rocha, que era el director del Departamento Económico, y le digo, doctor, ¿sintió el qué? Le digo, el temblor de esta mañana, temblor. ¿Cómo temblor? Usted se le olvida que esto se llama el barrio, el Valle de las Hamacas. Ah, cierto. Así se llama. Entonces le digo yo, ¿y qué quiere decir eso? Aquí cada cuarto de hora hay un temblor. Usted lee a las cuestiones científicas y en El Salvador cada 15 minutos tiembla. Y yo no sabía eso. Qué vaina. A mí me tocó estar en un temblor en El Salvador y era fuertecito. Claro, es que suena. No, el edificio también. Claro, Dice claro. que Mi nuera estaba muy preocupada. antes de que nos tiemblen las rodillas.